Buenas noches. Muy buenas noches con todos los distinguidos colegas que se encuentran en este curso. Me presento, soy el doctor Alexander Castro, neumólogo de acá de la ciudad de Quito, médico tratante del Hospital Andrade Marín. Y también me dedico a dar un poquito de clases de procedimientos a los chicos estudiantes de posgrado de neumología de la Universidad Central. Ha sido para mí un gusto estar en este evento que han organizado vía Zoom, vía telemática, para hablar un poquito algo de lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC. Bueno, en este sentido, el tema que se me asignó a mí es acerca de los nuevos conceptos en el manejo de la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bueno, como yo les decía, mi nombre es Alexander Castro, soy médico especialista en neumología, graduado de la Universidad San Francisco de Quito. Al momento me desempeño en las funciones de médico tratante en el Hospital Andrade Marín. La bibliografía para tratar este tema del EPOC es bastante amplia realmente. Si ustedes únicamente buscan en el Google, les va a aparecer una gran cantidad de artículos relacionados con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de la cual la guía que conocemos o la que se maneja realmente a nivel mundial es la guía GOLD, que es el Global Iniciativa para la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Esta guía ya se actualiza cada año. En el último año también ya disponemos del 2023 la nueva actualización. Y además de esta guía, bueno, se tiene también la guía española, que se puede ver al final de la bibliografía que mencioné, que realmente va muy parejo, no difieren realmente mucho todas las dos guías, o más bien dicho, los artículos relacionados con el EPO, se basan justamente en esto, en el GOLD, ¿sí? Que es realmente el referente para tanto diagnóstico como tratamiento de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Vamos a hablar un poquito acerca de la definición. Igualmente la definición la tenemos justo de la guía GOLD, en donde nos indica que es una enfermedad bastante común, el EPOC es una enfermedad prevenible, es una enfermedad tratable. Lo que se caracteriza al EPOC es los síntomas respiratorios persistentes de una manera crónica, y se habla de una limitación al flujo aéreo debido a la inflamación o anomalías que se presentan en las vías respiratorias o en los alveolos. Cuando una persona tiene una exposición significativa a partículas o gases nocivos, ¿sí? Entre los síntomas más comunes que tenemos para el EPOC se incluye la disnea, la tos, la producción de esputo, que puede ser, que va de la mano con la tos. Y en este sentido también se puede haber una infranotificación de estos síntomas por parte de los pacientes. Tenemos que el principal factor de riesgo para el EPOC es el tabaco. En las guías GOLD se habla de que hay como 360 sustancias que pueden causar EPOC, pero la principal es el tabaquismo, además de carburantes o combustible de biomasa. En nuestro país bastante común, especialmente en personas de edad que están expuestas al humo de la leña especialmente. Pero siempre hay que definir o hay que estar atentos cuando interrogamos al paciente acerca de las exposiciones, humos, gases o incluso en el trabajo, laboralmente, a qué se dedica el paciente. Si el paciente usa protección, usa mascarilla cuando está en medios contaminados, cuando hay partículas de gases en el ambiente, o no lo usa. Y de ahí uno puede definir, no, como les digo, como hay como 300 sustancias, principalmente el tabaco, pero si un paciente llega y dice que no fuma, no por eso le vamos a descartar como un posible EPOC.
Eh, Anteriormente se hacía una definición, o más bien dicho, una división entre el paciente eh, bronquítico crónico o el enfisematoso. Ahora usualmente la guía habla del EPOC en realidad porque los dos componentes que forman el EPOC es tanto el enfisema como la bronquitis crónica. Entonces, ahora ya no se hace una diferenciación por separado. Por fines didácticos se puede considerar que el paciente enfisematoso o el tipo enfisematoso pulmonar era un paciente más bien delgado, con poca masa, índice de masa corporal bajo. En este grupo estaba el soplador rosado, que se le llamaba, el que siempre se tendía a arquear el cuerpo hacia adelante para poder respirar mejor, y es el que pasaba como haciendo soplidos. Siempre estaba un poquito taquipneico, tenía una disnea muy severa y una contextura más bien delgada. En cambio, el otro paciente, el bronquítico crónico, era un paciente que tenía más bien un índice de masa corporal más bien alto, era un tanto obeso en algunos casos o limítrofe. Eh, Siempre se les llamaba también el abotagado azul, porque estaba siempre un poco cianótico. A la auscultación a él se oía sibilancias y él tendía a estar tosiendo y a producir grandes cantidades de esputo o de flema. Entonces, esa diferenciación ahora las guías lo han englobado en que los dos forman parte del EPOC, y cualquiera de las dos presentaciones sabemos que es un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En cuanto al manejo, es justamente al tema de la presentación, tanto para el uno como para el otro va a ser el mismo. Y ahí ya vamos a ver más adelante algunos cuadritos, algunas clasificaciones, y en base a eso es lo que tenemos nosotros que dar los tratamientos. Vamos a continuar un poquito hablando de la prevalencia. Perdón. Prevalencia a nivel de Latinoamérica, son los brasileños y los chilenos los que tienen más cantidad de pacientes, 15.8% en Sao Paulo, el 16.9% en Chile. De ahí en Colombia se dividen en algunas localidades, 6.2 en Barranquilla, en 8.5, Bucaramanga el 7.9, Cali con el 8.5 y Medellín con el 13.5. En México tenemos un 7.8 pacientes con EPOC y en Uruguay un 19.7. Los datos, Ecuador a nivel país no tenemos una prevalencia, no se ha hecho un estudio, entonces tenemos que guiarnos en los datos internacionales, pero esto más o menos es el cuarto que tenemos de la prevalencia del EPOC a nivel de América Latina. Es decir que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad áltico. Para ser un poco más breve, tenemos las características clínicas, el cuadro clínico, síntomas o signos que nos van a encaminar a qué es lo que vamos a solicitar, y los apoyos complementarios. Tanto la espirometría como prueba de función pulmonar es clave, y alguna otra característica radiográfica, radiológica más bien dicho, ya sea rayos X o sea tomografía. Entonces, como estudio clínico, en averiguar la sintomología del paciente, hay que preguntar el antecedente: ¿fuma, no fuma? El antecedente, el medio en el que trabaja, el medio
Su micrófono se encuentra apagado. Sí. Ahorita sí, Ahora ¿verdad? sí, sí. Vamos. Mil disculpas. Bueno, hablábamos ya del tabaco, la exposición, el humo de tabaco, fumadores activos, pasivos, humo de leña, combustibles, vapores, sustancias químicas, y ya nos tienden a dirigir al diagnóstico. La tos crónica, hablamos de tos crónica, un paciente que tose más de 3 meses sin tener una causa infecciosa definida, que puede remitir la tos durante un tiempo y nuevamente volver. Por lo menos más de 2 o 3 episodios en el año que duren 3 meses de tos y flema. Hablamos también de la disnea, es decir, la falta de aire al hacer alguna actividad física. Nos hace sospechar en EPOC también que el paciente tenga episodios recurrentes de infecciones de vías respiratorias bajas. Ahí viene en la exploración física los estertores, especialmente estertores un tanto secos, aunque puede haber húmedos también. Las sibilancias y a nivel de extremidades de acropaquias, ¿sí? Que nos indican que ya el paciente tiene un poco de, o más bien dicho, tiene ya un grado de insuficiencia respiratoria. La oxigenación de él ya está baja y por eso ya incluso se manifiesta a nivel de los dedos. En cuanto... déjame pasar. La exploración radiológica, la radiografía de todos, la radiografía de tórax que está al alcance de todos, en cualquier centro de salud, por más pequeño que sea, se tiene acceso a la radiografía. Ya se pueden ver signos crónicos, signos de atrapamiento aéreo, pero pese a esto, muchas veces la radiografía puede pasar desapercibida o puede pasar como una radiografía normal. En centros un poquito ya de más alta tecnología, aunque la tomografía, especialmente después del COVID, se lo encuentra en cualquier lado, pero este ya nos demuestra una amplia variedad ya de signos, como el enfisema, ya sea centrolobulillar, el paraceptal, o bulas diseminadas. Puede haber presencia de bronquiectasias y también podemos ver los signos de hiperinsuflación de manera un poquito más clara. Tienen las pruebas ya de función pulmonar, ya teniendo el componente clínico, acceder al paciente o las pruebas de función pulmonar, en donde el patrón aquí lo que dice las guías es que la relación o el coeficiente de FEV1, capacidad vital total postbroncodilatador, sea menor a 70%, o por debajo del límite inferior de la normalidad. Límite inferior normal es lo que ahora la NIOSH, o bueno, básicamente después de la pandemia, la NIOSH exige ya que los espirómetros cuenten en la calibración o en los predichos, en los valores, el límite inferior normal, que esté ahí para cuando uno pueda ver una espirometría, pues tenga ese dato y ya sepa, no necesariamente tiene que ser menor a 70. Y ya las normas ahora son diferentes, los espirómetros tienen que tener o tienen que marcar un límite inferior, o sea, un límite de la normalidad. Todo lo que esté por abajo ya o más bien dicho, ya nos indica un patrón obstructivo y ya nos encamina más fácilmente al diagnóstico. La oximetría, bueno, por la ciudad de Quito, 90% de oxigenación es bastante bueno o normal, se puede decir. Pero en ciertas otras ciudades, en niveles más bajos de altura, estar menos de 90 ya nos hace igualmente sospechar o pedir una medición arterial de gases en sangre arterial para estar mucho más seguros. En cuanto a los biomarcadores, especialmente eso se usa y hasta ahora las guías lo que indican es que estos son preferiblemente para tratar las exacerbaciones o para mediar el uso de corticoides. Tenemos aquí una tablita, es bastante importante, que es la escala de la disnea, que creo que la mayoría de colegas ya la tienen o ya la saben. Entonces, tiene 4 ítems. El grado 0 es donde
No hay disnea, incluso al realizar ejercicio o actividad física intensa. El grado 1 es cuando ya el paciente sube gradas o hace alguna actividad física, ya no solo caminar, y le causa ya falta de aire. El grado 2 es cuando ya hay una incapacidad para ir caminando al mismo paso que otras personas, una cierta distancia. El grado 3 hace referencia a que el paciente que va caminando en unos 100 metros aproximadamente, tal vez una cuadra, un poco más, tenga que ya parar para tomar aliento, para respirar, porque si no, no puede continuar. Y la grado 4 ya realmente hace que tenga una falta de aire al hacer ya las actividades de la casa, levantarse, tender la cama, vestirse, el aseo personal, ducharse, ya le cuesta al paciente. Entonces, esta tablita, que es bastante fácil, o bueno, si a veces nos olvidamos de algo, pero se encuentra en cualquier sitio de internet, la pueden coger, la pueden imprimir o la pueden tener guardada a mano para la valoración de los pacientes, porque esta escala es importante. Después ya vamos a ver cómo se clasifica cada grado del EPOG. Tenemos acá el cuestionario o el CAD, que es el impacto en la calidad de vida, y que, bueno, este es un poquito más complicado. Habla de algunos ítems, o más bien dicho, algunas molestias que tiene que puede presentar el paciente. Ya cuando tenemos encajado que es un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sabemos que va a tener tos, que va a tener falta de aire, y este cuestionario usualmente viene a encasillar cuánto de molestia tiene. Desde luego que es algo subjetivo, tanto la escala de la MMRC de la disnea como el CAD son bastante subjetivos, pero se ha visto, y por eso es que las guías GOL y las otras guías para el manejo del EPOG lo mencionan y lo encajonan, porque en base a esto es lo que uno va a tener el manejo y se va a clasificar al paciente. Entonces ahí tenemos los ítems, como se le pregunta al paciente si tose, si nunca tose, si tiene flema o siente moco en el pecho, siente que le ronca el pecho, si tiene sensación de opresión torácica, si le falta el aliento, le falta el aire al subir gradas, escaleras o pendientes, si tiene limitación para hacer las tareas del hogar, si no tiene problemas o si tiene problemas para salir de la casa, si duerme bien o si es que no logra dormir por la falta de aire, si tiene mucha energía o realmente el paciente es un paciente agotado. En base a todos los ítems se va haciendo la suma y se va poniendo de acuerdo a los ítems que están por acá abajo. No sé si los pueden ver. El de bajo impacto de 1 a 10 puntos, sumado todo, según vaya contestando el paciente. El de medio impacto, que va de 11 a 20 puntos. El impacto alto, que va de 21 a 31 puntos. Entonces, el CAT sí es un poquito más complejo de realizar, más al menos de una consulta de 15 o 20 minutos, pero usualmente si ya se tienen los otros parámetros radiográficos, espirométricos, la clínica del paciente, es un cuestionario dirigido totalmente escogidas. Entonces, el rato de tachar y de hacer la sumatoria no nos toma mayor tiempo. Bueno, eso también depende de la experiencia o de la experticia de cada colega. Y usualmente, como digo, al principio sí se dificulta un poco, uno ve y se asusta a la escala del CAD, pero después realmente no es alguna cosa compleja como para realizar. Y la escala tiene también su importancia porque, como les digo, todo va dirigido al manejo y al tratamiento según el grado de severidad o según la clasificación que el paciente tenga. Para empezar, igual ya con lo que ya nos vamos metiendo un poco a la clasificación, el GOL le clasifica en un GOL 1, un paciente con EPOG GOL 1, es cuando tiene un FEV1 menor al 80% del valor de referencia, siempre tomando en cuenta que la relación FEV1-FVC
postbroncodilatador tiene que ser menor al límite inferior normal de cada espirómetro que uno tenga. El grado 2 se habla de una obstrucción moderada al flujo aéreo, que va desde el 50 hasta el 80% del valor de referencia del PEP1. El GOL 3, que va del 30 al 50% del valor de referencia en relación al PEP1. Y el GOL 4, que es ya muy grave, tenemos un FEB1 menor al 30% del valor referencial. Entonces, este ya es una parte de la clasificación o de lo que ya vamos a ver después. Entonces, empezamos, como les decía, empezamos, diagnóstico confirmado, la espirometría, que juega un papel importante, la tablita anterior, la valoración de la limitación al flujo aéreo, valoración de síntomas y riesgos de exacerbaciones, que esto lo hablábamos en el CAT, y también en la escala de la MMRC, de la Disney, ¿sí? Entonces aquí ya se junta todo, vamos viendo que lo primero son los grados del GOLD, 1, 2 o 3, en cuanto a los valores de PEP1, y aquí ya tenemos las exacerbaciones. Si es que hay una exacerbación sin ingreso hospitalario, con ingreso hospitalario, perdón, o más de 2 exacerbaciones en un año. En la partecita de abajo tenemos que no ha habido, bueno, puede haber 0 o 1 exacerbación sin necesidad de ingreso hospitalario. Y en la parte de abajo tenemos ya la MMRC, la escala de la Disney, y la escala del CAT. En base a esto, ya vamos a ir llenando los cuadritos A, B, C o D. Entonces aquí tenemos ya un poco más completa. Hablamos que un GOL A es de bajo riesgo, no hay mayores exacerbaciones, los síntomas pueden ir de leves a moderados. Entonces, claro, aquí lógicamente tenemos un grado de disnea de 0 de 1 y un CAT calculado o tachado poniendo todos los ítems menor a 10. En el GOL B tenemos ya un GOL igualmente 1 o 2. No hay muchas exacerbaciones, pero la sintomatología ya es de moderada un poquito más severa, más una MMRC mayor a 2 y un CAT mayor a 10. Hablamos de un EPOL GOLD C. En cuanto ya el GOL ya está en 3 o 4 de alto riesgo, hay exacerbaciones y síntomas moderados, y el GOL D es ya la clasificación del paciente D, es un GOL 3 o 4 con alto riesgo de exacerbaciones y síntomas bastante importantes. Entonces los de acá abajo son los que más, ¿cómo podríamos decir? Un poquito más controlables la enfermedad con la medicación, con los broncodilatadores, que los de acá arriba. Siempre teniendo en cuenta las características espirométricas, ya sea un GOL 1, 2, un GOL 3 o 4, la escala de la disnea y el CAT. Entonces, igualmente, acá ya están encajonados en cada casillero. Tenemos que los grupos A y B tienen menores riesgos de exacerbaciones. La intensidad de los síntomas hasta leves moderados, grupo A, grupo B. El grupo C y el grupo D son los que más exacerbaciones tienen en un año, tienen más intensidad de los síntomas. Tanto la escala de disnea como el CAT son más altos en el grupo D. En el grupo C todavía bajan de 10, la disnea también es menor a 2, pero tienen gran intensidad de síntomas, y aquí hay que darnos cuenta de las exacerbaciones. Es decir, de exacerbaciones cuando un paciente que ya está usando un tratamiento visita a las unidades de emergencias por lo menos 2 veces al año, porque sus síntomas no están bien controlados. Entonces, en este cuadrito están encajonados ya todos los grupos: el grupo A, el grupo B, el grupo C y el grupo D, que es lo que hay que tener en cuenta
para el manejo y el tratamiento. En cuanto al manejo, tenemos el manejo, como decíamos al inicio de la definición, el EPOC es una enfermedad prevenible. Entonces, si en este caso, sí puede haber si hay un tratamiento preventivo, hay el farmacológico y el no farmacológico, que lo vamos a ver al último. Y, lógicamente, de acuerdo a la clasificación de la gravedad, para poder tener el mejor manejo o el manejo adecuado, es en los grupos de A, B, C o D, que hay que tener en cuenta. El tratamiento preventivo, lógicamente, se habla de quitar al paciente o de la exposición. La mayoría de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica son fumadores. Entonces, lo que se intenta en este punto es que dejen de fumar. En nuestro medio se convierte un poquito eso en algo, más bien se convierte en algo difícil. No tenemos parches de nicotina, no hay chicles de nicotina, no se dispone del único fármaco que es la vareniclina, que es el que ha probado realmente una deshabituación del tabaco de manera eficaz. Aquí entran también algunos de los amigos psicólogos que tienen terapias adversivas para deshabituar el tabaco, pero al menos en nuestro medio, que el paciente deje de fumar realmente es un reto y es algo complicado. Pacientes fumadores realmente pesados, como se habla, o grandes fumadores, es muy difícil que en un corto tiempo dejen definitivamente de fumar. Pero de todas maneras es algo clave. Pero si el paciente deja de fumar, los síntomas y a la larga el cuadro clínico es menos, es leve. El otro tratamiento preventivo habla de las vacunas. Bueno, este usualmente ya se instaura cuando el paciente ya tiene un diagnóstico de POC. Ahora que acabamos de pasar una pandemia, el GOL 2023 lo que habla e insiste es en la vacunación para el COVID, vacunación para el neumococo, vacunación para tosferina. Pacientes con EPOC usualmente son de la tercera edad, mayores de 60 años, de 55 años, y que hay que alentarles para que se vacunen. Aquí el Ministerio de Salud todavía tiene vacunas para adultos y eso hay que alentar al paciente para que se vacune. Igualmente, vacunas de la influenza estacional, H1, H2, AN3, lo que es de influenza, igual. Como tratamiento preventivo para evitar complicaciones y exacerbaciones en el paciente, ya con diagnóstico de POC. El tratamiento farmacológico viene ya encaminado a reducir la sintomatología, a mejorar un poco la calidad de vida, a reducir la frecuencia y la gravedad de las exacerbaciones, mejorar el estado de salud y que toleren hacer actividad física. Cada tratamiento farmacológico tiene que ser individualizado, para eso hablábamos, sí que es un poquito medio confuso y tedioso lo del grupo A, grupo B, grupo C y grupo D. Pero siempre hay que tratar de individualizar y tratar y más bien dicho, de dar el tratamiento según cada grupo. Hay que también tener en cuenta los efectos secundarios, la disponibilidad de la medicación, los costos y la respuesta del paciente o la adhesión al tratamiento. Tenemos igualmente diferentes dispositivos y eso es algo clave, porque no todos los pacientes se acoplan a estos dispositivos. En ese tema sí, y bueno, ahí nos echan la mano muchas veces las licenciadas de fisioterapia respiratoria para que los pacientes puedan adherirse al tratamiento y puedan hacer una técnica correcta. Entonces, bueno, aquí van las guías ya de la CEPAR, tanto del CEPAR y ALAD para el diagnóstico y tratamiento del EPOC, la guía GOL y también la guía española del EPOC, la GES-EPOC. Son las que usualmente, bueno, si nosotros entramos y vemos, todas coinciden prácticamente en lo mismo, en los grupos que hay que tratar y los medicamentos que hay que usar en cada grupo.
Entonces aquí tenemos un cuadrito en donde ya tenemos la categoría o el grupo A, B, C y D. En el grupo A, que son los de bajos riesgos y tienen pocos síntomas como lo habíamos visto, lo que dice la guía es que se utilice un inhalador. Bueno, aquí en el tratamiento del EPOC, todo lo que vamos a hacer prácticamente es con broncodilatadores. Entonces, los broncodilatadores que usamos son los anticolinérgicos o los beta-2 adrenérgicos. En el grupo A se habla de cualquiera de los dos, que son de corta acción, que se precise la dosis, se indique cómo usar al paciente. Si pese a esto no está bien controlada la sintomatología, se puede añadir un broncodilatador de larga acción. Pero para el grupo A, no tiene riesgo de exacerbaciones altos y tiene pocos síntomas usualmente, los broncodilatadores de corta acción son los que le van bien. En el grupo B, que ya tiene un poquito más de riesgo de exacerbaciones, ella tiene más molestias, tiene una disnea mayor a 2 y un CAD mayor a 10, se habla de usar ya sea un broncodilatador de larga acción anticolinérgico o un beta-2 de larga acción, lo que se conoce como los LABA o los LAM, por las siglas en inglés. Entonces, en este tipo de pacientes se puede tener ya uno de los dos, o un LAMA o un LAMA, ¿sí? Como ejemplo, se puede hablar del tiotropio, del indacaterol. Cualquiera de esos son un LAMA, son broncodilatadores de larga acción que pueden ya, se puede, ya más bien, como dice la guía, ya es para estos pacientes. Si pese a eso el control no es adecuado, se podría añadir una combinación de los dos. Hasta ahorita en los dos grupos A y B no usamos ningún glucocorticoide. Entonces, aquí únicamente los dos broncodilatadores, ya sea de corta o de larga acción. En cuanto al grupo C, estos ya tienen un poquito más, ya vemos que el riesgo de exacerbaciones es mayor. Pueden no tener mayores molestias. Incluso la disnea puede estar de 0 a 1 y pueden tener un CAD menor a 10, pero ya les convierte en que sean más exacerbadores en este sentido. Entonces ahí sí la guía ya es clara y se habla de combinar un LAMA y un LABA. Como por ejemplo tenemos en el mercado el polodaterol, que es un LABA, y el tiotropio, que es un LAMA, los dos de larga acción. Si es que pese a eso, ya la indicación es esa, usar un broncodilatador de larga acción combinado, una terapia dual que llamamos. Si pese a eso no hay un adecuado control en cuanto a las exacerbaciones, ahí recién se puede considerar en añadir un glucocorticoide, un corticoide inhalado, juntos con un LABA, ¿sí? Con un beta-2 de larga acción. Se puede usar en ese caso ya la fluticasona como corticoide con el salmeterol, que es un beta-2 de larga acción. En el grupo D, que ellos son ya, tienen el riesgo más alto de exacerbaciones y tienen síntomas mucho más acusados, más intensos, tienen ya una disnea mayor de 2, un CAD mayor de 10, ya se indica la terapia triple, es decir, broncodilatadores de larga acción, anticolinérgicos, beta-2 de larga acción, pero todavía se puede reservar al glucocorticoide solo si es que el paciente igualmente es un gran exacerbador. Y ahí glucocorticoide solo porque los otros dos tienen ya un broncodilatador dual de larga acción, tanto anticolinérgico como beta-2 de larga acción, vienen ya juntos. El glucocorticoide ya sería fluticasona solo o budesonida sola o la beclometasona, que todavía hay en nuestro medio, pero que cada vez se la usa menos por los defectos que tiene. Y en el grupo D ya hay que considerar, y esta es una parte nueva ya de la guía 2023, 2022 incluso, ya habla de añadir el roflumilast
Este es un inhibidor de la fosfodiesterasa 4 y de macrólidos igualmente como inmunomoduladores antes que como antibióticos. Entonces, macrólidos, especialmente la que más estudios tiene es la acitromicina. ¿Sí? La acitromicina trisemanal, pero teniendo en cuenta igualmente que el uso de acitromicina nos puede dar algún tipo de resistencia bacteriana. Si pese a eso continúa con exacerbaciones, hay que considerar ya retirar el glucocorticoide. Los corticoides pueden ser retirados si es que no hay una buena respuesta. Entonces siempre hay que tener un poquito de cuidado en indicar glucocorticoides a pacientes con EPOG. No en cualquier grupo de EPOG, no en cualquier grado de EPOG. Y tenemos que tener en cuenta que llega un punto en que también hay que suspender los glucocorticoides. No siempre van a estar ahí. El roflumilast, ese usualmente está indicado en ya pacientes que tengan un FEV1 menor de 50%. Hay síntomas claros de bronquitis crónica y que han tenido ya exacerbaciones con hospitalización. Entonces ahí es cuando, por eso está justamente en el grupo D, la recomendación de usar estos. Estos acá en el país todavía no lo tenemos, o al menos de mi parte no he tenido yo el gusto de usarlos. Vienen en presentación oral, es una tableta que hay que tomar al día. La citromicina, en cambio, es una tableta 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes. Entonces, hay que tener en cuenta para conocimiento de que sí existen estos fármacos y que algún rato tendremos que ocuparlos. Pero yo creería que el EPOC-C y el EPOC-D ya sería para manejo de especialidad. El EPOC-A y B podrían tratar a los colegas de medicina familiar, los colegas de medicina familiar, si están en algún subcentro, centro de salud, lo podrían tratar teniendo estas consideraciones. Lo otro ya es mejor que le dejen o le refieran al especialista para que tome la decisión y haga el seguimiento del paciente, que ya son un poco más complejos. En cuanto al manejo, vamos a hablar muy brevemente de las exacerbaciones, porque realmente el tema de exacerbaciones de EPOG es motivo para otra charla, realmente es bastante compleja. Pero con esto del COVID también se vuelve a tomar fuerza el tratamiento de exacerbaciones en pacientes con EPOG en cuanto al uso de antibióticos. Entonces aquí tenemos los criterios de Antonice, el tipo 1, el tipo 2, un Antonice 1, Antonice 2 y Antonice 3, en donde aquí es al revés la escala. O sea, el tipo 3, que uno pensaría que es el más complicado, pues no, ese es el que es el menos complicado, el tipo 2 está ya más complicado y el tipo 1 es del que realmente ya hay que ponerle atención y hay que darle el tratamiento. En cuanto a los criterios, ¿cuáles son los síntomas? Aumento de la disnea, aumento del volumen, de la frecuencia y volumen, más esputo, más flema, y el otro es el cambio de color del esputo, ya cuando se hace amarillento o verdoso. Entonces, como les decía, aquí va al revés. El tipo 3, el Antonice 3, es apenas uno de los 3 síntomas. El tipo 2 ya tenemos 2 de los 3 y el tipo 1 tenemos ya los 3. ¿Y qué es lo que dice la recomendación? Que se dé antibióticos únicamente en la agudización de un Antonice 1. O en el tipo 2, pero cuando realmente haya una clara evidencia de que hay un esputo purulento. El resto de pacientes no se beneficia de estarles llenando de antibióticos. ¿Sí? O sea, le aumentó únicamente la tos y le damos antibiótico, no. Y esto tomó más fuerza justo en el tiempo de pandemia, porque puede haber EPOG exacerbado por COVID, desde luego que puede haber, pero no siempre le vamos a dar antibiótico.
Si es que es COVID, lógicamente tratamos las molestias, tratamos la secreción nasal, el malestar, analgésicos, antiinflamatorios, antihistamínicos, pero no necesariamente vamos a tener que darle antibiótico. Entonces, en eso las guías hacen referencia o hacen énfasis en cuándo dar antibiótico cuando se trata de una exacerbación del EPOG. La exacerbación leve, que empeora los síntomas, requiere aumento, el uso de inhaladores de rescate de corta acción o incluso aumentar el número de PUF por pocos días, se habla de 2 días consecutivos, es para manejo ambulatorio. En la exacerbación moderada, el empeoramiento de los síntomas muchas veces requiere ya uso de corticoides, no necesariamente de antibióticos. Se puede aumentar el número de la frecuencia de los inhaladores de corta acción o el aumento del uso del inhalador de rescate y considerar el antibiótico según la escala que veíamos con los criterios de Antonice. El moderado puede ser tratado ya sea ambulatorio o en la unidad de emergencia. Puede estar en emergencia 1 o 2 días en observación y se habla de ahí ya puede ser dado de alta con tratamiento vía oral. El grave sí ya se necesita el uso de corticoides, usualmente intravenosos y antibióticos intravenosos. Ese sí ya requiere que sea ingresado en la sala de neumología de algún hospital. Y la exacerbación muy grave no es que solo necesita lógicamente ingreso hospitalario, sino ya tal vez manejo en terapia intensiva, tal vez una ventilación mecánica no invasiva e igualmente uso de corticoides intravenosos y también de antibióticos. Usualmente aquí antibióticos ya de amplio espectro. Esto les dejo como una parte del manejo para manejar el EPOG exacerbado, pero como les digo, eso sí sería realmente de una nueva charla, porque es un tema también bastante largo. Sí, de hecho, ahorita ya estamos un poquito pasados, creo. En cuanto al tratamiento no farmacológico, es clave la rehabilitación pulmonar. Y en las guías últimamente se incluye esto, la rehabilitación respiratoria o rehabilitación pulmonar, que es una serie de técnicas, de componentes en donde se le indica al paciente hacer una actividad física, donde ahí nos echan una mano las fisioterapistas. El paciente puede hacer actividad física, o más dicho, hace actividad física con oxígeno y va aumentando la carga o la intensidad de la actividad, ¿sí? Y se ha visto que hay un mejoramiento en la calidad de vida de los pacientes. Antes se decía, no, ya tiene PO, ya usa oxígeno, usted ya no haga nada, quédese sentadito, acostadito y ya no se mueva, ya no haga nada. Y después con el tiempo en los estudios se vio que más bien el paciente necesita hacer actividad física. ¿Cómo? No como él lo piense, como él lo quiera, sino una actividad física guiada. Y para eso están las técnicas de rehabilitación respiratoria, rehabilitación pulmonar. Tenemos lógicamente un paciente con EPOG, con hipoxemia, la oxigenoterapia, el oxígeno domiciliario, el uso de oxígeno mejora también la calidad de vida y mejora la supervivencia a largo plazo del paciente. Pese a que muchos o algunos de los pacientes que vemos cuando uno le habla de oxigenoterapia se vuelve un poco renuente, no le gusta, no quiere acoplarse, pero después se ve que se siente mejor usando oxígeno y lógicamente eso también ayuda a que la supervivencia del paciente sea más. En los pacientes, bueno, está un poco ya más complejos que tienen hipercapnia, aparte de las técnicas también de fisioterapia respiratoria, se puede considerar en ventilación no invasiva, que también le ayuda, porque el paciente con EPOG que está hipercápnico usualmente está muy somnoliento, no quiere hacer actividad física, quiere pasar únicamente durmiendo, el oxígeno per se no le ayuda, pero ahí sí hay algunos aparatitos o técnicas igualmente de fisioterapia respiratoria que nos ayudan a barrer un poco el CO2 y
El problema más básicamente de la hipercapnia nocturna es lo que nos llevaría a la colocación de una ventilación mecánica no invasiva, un CPAP, que ayudaría para que en la noche el paciente no llegue a niveles altos ni peligrosos de retención de CO2. En algunos pacientes, lógica, bueno, aquí a un poquito más complejos, estas ya son técnicas quirúrgicas o de broncoscopía intervencionista, cuando hay que quitar algunas partes ya del pulmón dañado, cuando los pacientes, especialmente los enfisematosos, tienen ya un daño muy avanzado, puede haber una cirugía, puede haber una broncoscopía que nos ayudan a eliminar estas áreas grandes que no están trabajando en el pulmón. Y finalmente se podría considerar el trasplante de pulmón. El problema acá en nuestro medio es la altura de Quito, que sí es un poquito limitante para los pacientes con trasplante pulmonar. Hasta ahora no se ha logrado hacer un trasplante pulmonar en paciente con EPOG. Acá en Quito tuvimos 2 pacientes que se le hicieron trasplante de pulmón, pero se trataban de una enfermedad pulmonar intersticial, no del tipo primaria o fibrosis pulmonar usual. Entonces, bueno, eso, pero de todas maneras es importante conocer. El paciente EPOC puede ser trasplantado el pulmón, sí, sí puede ser trasplantado el pulmón. Entonces, eso básicamente sería mi charla, mi exposición en cuanto a lo que se refiere al EPOC y en cuanto a su manejo. Gracias con todos.